Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días con todos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro ejercicio que estábamos haciendo en estos días. Teníamos nuestro diagrama de clases y vamos a irle dando un poquito de sentido. Tenemos nuestra clase, vamos a ver, nuestra clase persona primerito. Tenemos el nombre, el código, la edad, el género, el tipo de persona y el estado civil. Tenemos un constructor. En blanco tenemos un constructor que va a crear una persona con un código y un nombre. Tenemos un método protegido, actualizar datos, significa que únicamente va a poder acceder a él las clases heredadas, que estaría bien. Tenemos también de tipo protegido, un método para imprimir los datos de una persona, un nodo de tipo protegido para leer una persona. Y teníamos como final el get tipo, get estado civil, get género. Y deberíamos tener, de hecho, todos los gets de código, de edad, de nombre, que serían los 3 gets que nos están faltando para poder obtener todas las características de una persona, ¿no es cierto? Como son privadas, necesitamos al menos el get para que nos devuelva esos datos. Entonces, aquí empezaremos. Alguien que me quiera ayudar a colocar los gets. Igual les vamos a hacer que sean finales para que no puedan ser modificados. Yo, profe. A ver. Sería get nombre, dos puntos, más get nombre, dos puntos, Hacerle final. Si mal no recuerdo, en mayúsculas o con eso. No me acuerdo cómo se llama. El estereotipo. Muy bien, ahí tenemos para el nombre. Son públicos. Sería get código. Bueno, sería el estereotipo final. Get código, dos puntos, int. El siguiente sería el estereotipo final. Get edad, dos puntos, byte. Podemos acceder a todos los atributos de la clase persona a través del get, ¿cierto? Y son públicos y son finales para que no puedan ser sobrescritos desde la clase estudiante o desde la clase profesor. Listo, tenemos este método protegido que es el leer persona. Si recordamos, el leer persona lo que hacía es a través de un escáner obtener los datos de una persona que queremos toda su información, ¿no es cierto? Es protegido, se llama leer persona, está bien. Igual el imprimir es protegido, leer persona. Lo que no tiene un poquito de sentido es este que se llama actualizar datos y modificar, que en general los dos deberían como que hacer lo mismo. Entonces vamos a eliminar uno, vamos a dejarle al modificar, pero el modificar debería tener estos atributos. Están como que duplicados, como que van a hacer lo mismo. Entonces modificar es abstracto y le decimos que va a recibir un nombre, va a recibir una edad. Y nos faltaría, si queremos modificar los datos, supongamos que decidimos que el código de una persona no es modificable, entonces por eso no le enviamos, pero lo que sí podemos modificar es su nombre, su edad, podemos modificar su género, su tipo de persona y su estado civil. Y entonces modificar ya no nos devuelve nada.
Profe, tengo una pregunta. Ahí en los get, no importa si, por ejemplo, está el nombre get código y código está con mayúscula, pero arriba está con minúscula. No pasa nada ahí. No pasa nada porque es como que una convención el coger, y de hecho el Java te coge la variable tal como la tengas y te coloca el get, ¿no es cierto? Con el mismo nombre de la variable, es como una convención. Pero nosotros podemos, si yo no le quiero llamar gets a estos métodos, le puedo llamar, por ejemplo, devolver, DEV, tipo, devolver, estado civil, o tomar, género, algo así. Sí, es solamente una convención. Yo puedo llamarle, de hecho, al método get como yo quiera. Gracias, profe. Listo. Ahí tenemos, creo que ya tenemos el modificar. Pero el modificar queríamos que sea abstracto, ¿cierto? Entonces, todo esto debe estar en cursivas. Listo, todo el método está en cursivas y ya se fue el modificar, que no le necesitamos. Ahí tenemos el imprimir y el leer la persona. Y creo que este constructor que tiene también un código y un nombre tampoco lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque en nuestra clase estamos haciendo que leer persona, es decir, desde este método vamos a leer el código, el nombre, la edad, el tipo, el género, y vamos a asignar a los atributos de la clase. Entonces, como que un constructor para desde fuera de la clase persona crear una persona, como que no tiene mucho sentido. Ahí me parece que ya tenemos todos los métodos necesarios para crear una persona. Imprimir, leer, los gets necesarios y el campo abstracto que sea modificar. Muy bien, ahora vamos a estudiante. Estudiante tiene adicional a todo lo que tiene la persona. Tiene una facultad, un semestre, una carrera y tiene una lista de materias con un máximo número de materias. Este es static y también es final. Lo que significa que todos los estudiantes van a compartir este valor de este número máximo. Como es final, no va a poder ser modificado, ¿no es cierto? Una vez que se inicialice, cuando declaramos la clase estudiante, se queda con ese valor y todos los estudiantes van a tener máximo ese número de materias. Ahora tenemos un constructor de la clase estudiante, ¿no es cierto? Recordemos que la clase persona se va a crear a través de su constructor y luego se va a llenar sus atributos a través del método leer persona. Entonces, el constructor de nuestra clase estudiante también debería funcionar igualito. Entonces, por ejemplo, le quitamos, no de hecho, y nos quedamos solo con y tenemos el leer estudiante, que es similar. Vamos a dejar de personalizar. Le vamos a llamar imprimir y le vamos a llamar leer. ¿Bien? Modificar, así más genérico. ¿Qué ocurre acá? Cuando yo le digo leer estudiante, lo que podemos hacer aquí, como es protegida la clase, el método leer de la clase persona, pues hacemos pública, vamos a poder acceder al método leer desde cualquier otra clase. Digamos que nosotros aquí le vamos a convertir en privada. El método leer va a ser privado y nos va a devolver un void. ¿Sí? No tenemos ningún inconveniente con eso. Luego tenemos el método imprimir también, ¿cierto? Para imprimir un estudiante, sí le vamos a dejar como pública y le vamos a cambiar el nombre. Se va a llamar imprimir, porque vamos a sobreescribir el método imprimir de la clase base. Igual el leer, lo vamos a sobreescribir el método leer de la clase base. Y nos quedamos con el imprimir así. Ahora sí tenemos el método modificar. Nuestro método modificar debe tener la misma firma de nuestro
método abstracto. Podríamos mejor que no tenga parámetros. Vamos a ver cómo lo implementamos. Vamos a llamarle solamente así, modificar. Por tanto, nuestro método modificar también va a devolver, debe tener la misma firma de la clase base, pero en este caso ya es público nuestro método modificar, nuestro método imprimir, que vamos a sobreescribir, y nuestro método leer, le vamos a hacer privado. Tenemos un método adicional que se llama registrar materia. Nuestro método registrar materia podría ser privado también, el leer y el registrar materia. Y ya con el estudiante nos quedamos solamente para crear el estudiante, imprimir un estudiante, modificar un estudiante y leer. Lo mismo ocurriría con nuestra clase profesor. Tiene el número de horas como byte y una lista de materias que va a dictar el profesor en este caso. Y tenemos el constructor de la clase profesor. Y tenemos el método imprimir, que vamos a sobreescribir el método de la clase base. Tenemos el método modificar. Que debe tener la misma firma. Y necesitamos el método leer. Y también lo vamos a escribir el de la clase base. También necesitamos el registrar materia, muy similar a como tiene el estudiante. De hecho, nosotros podríamos obligar a que las clases que son derivadas de la clase persona tengan un método abstracto. También le vamos a decir que también sea, vamos a probar un método abstracto público, ¿sí? Que se va a llamar registrar materia. Y este también va a ser abstracto. Perdón, no es subrayado, es así. Y entonces aquí registrar materia. Algo curioso que yo tengo en los métodos abstractos es, por ejemplo, en este caso tengo protegido o público. Yo no puedo declarar métodos abstractos privados, ¿sí? Porque significaría que si son privados solo pueden ser utilizados por la clase base y por la clase persona. Y yo no voy a poder sobreescribirlo en la clase estudiante, lo cual es obligatorio. Algún rato intenten crear cualquier método abstracto como privado y Java no les va a permitir. Debe ser al menos protegido o público. Y dentro de la clase derivada, el método modificar, por ejemplo, abstracto, que tenía un nivel protegido, solamente puede incrementar su nivel de visibilidad. Es decir, de protegido yo puedo incrementarlo a público. Esto me permite que modificar ahora sea público. Y registrar materia, en este caso, del estudiante, vamos a poner acá al final, no puede ser privada. Registrar materia si era pública, yo solo puedo incrementarle. ¿A qué más puedo incrementar? Pues definitivamente es pública. Modificar si me queda la opción de que sea protegida o sea pública. Yo le puedo subir o mantenerle al menos en el tipo protegido. Con los métodos abstractos funciona así. Entonces, de igual forma, acá la clase profesor también nos va a obligar a tener el método registrar materia, que serían los métodos abstractos que tiene la clase persona. Lisa, Dígame. pero a ver, los métodos de las clases abstractas no se podían usar solo en las heredadas. Así es. Entonces no puede ser pública, ¿no?
Porque, o sea, si es pública se puede usar en todas las clases. Vean, O, no es que se puedan usar. Los métodos abstractos se deben implementar, se debe poner su código en la clase heredada, pero el nivel de visibilidad puede ser protegido o debe ser público, no puede ser menor. o sea, yo puedo implementar ese método en una clase que no sea heredada de la abstracta. No, No. puedes usarlo, sí, pero usar el método modificar y registrar materia desde, qué sé yo, otra clase, en este caso desde la principal, yo puedo llamar a profesor o el nombre de un objeto, ¿no es cierto? Porque esa no es estática, entonces el nombre de un objeto, qué sé yo, Sandra.registrar materia, como es pública, o Sandra.modificar, porque es público, yo puedo usarlos. Pero implementar, que es colocar el código, la funcionalidad, es de ley en las clases derivadas. Ya. Entonces en la ¿Sí? clase abstracta puede ser protegido público default, pero no privado, ¿no? Así es. Ya, ok. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí ya nuestras clases. Tenemos también el leer, modificar, imprimir, registrar materia. Listo. Nuestra clase, ¿qué más nos falta? Tanto en la clase estudiante como en la clase profesor, nos hace falta, vamos a heredar los gets que tenemos en la clase persona, pero nos faltan los gets para obtener en qué facultad está este estudiante, en qué semestre o en qué carrera está. Nos faltan los gets. Entonces, aquí también es necesario que agreguemos los gets de, por ejemplo, facultad. Podríamos hacer los finales para que si alguien hereda la clase estudiante, ya no pueda sobreescribir el método get facultad, por ejemplo. Get facultad nos va a devolver un string. Vamos a tener el get semestre. Nos devuelve un byte. Que nos va a devolver un string. Y listo. ¿Cómo trabajamos con la lista de materias que tiene internamente? De hecho, vamos a tener el método registrar materia que va a ir agregando una materia dentro de la lista de materias que recibe ese estudiante. Un estudiante, decíamos que las materias tienen, por ejemplo, el número de créditos que le otorga. Entonces, si una materia, los estudiantes si aprueban esas materias, tienen un número de créditos que ya han aprobado, ¿cierto? Entonces, sería interesante de tipo privado el número de créditos. Y de hecho, conforme vayamos agregando las materias, este número de créditos se va a ir incrementando. Y listo, podemos agregar materias, pero si quisiéramos, bueno, el método imprimir nos puede ayudar a imprimir cuántas materias está tomando. O sea, lo que quiero saber es si necesitamos un get materias. Si en algún rato quisiéramos obtener el listado de materias del estudiante para hacer alguna operación, implementaríamos un método get materias. Caso contrario, no necesitamos el get materias, pero vamos a hacerlo. Vamos a declararle también como final y nos devolverá este get materias, chicos. String. Ajá. No nos devuelve strings, nos devuelve. Materia. Nos devuelve, ¿pero qué? Un arreglo. Ah. Un arreglo de materias.
un arreglo de materias. Y por eso lo vamos a poner, para poder ver cómo podemos nosotros implementar, devolver arreglos, inclusive podemos recibir arreglos como parámetros, y en este caso vamos a utilizar un arreglo para devolverlo como un dato, ¿no es cierto? Tenemos el getMaterias que nos va a devolver un arreglo de materia. Y creo que con eso ya tenemos acceso a todos los métodos, a todos los atributos del estudiante. Y veamos ahora, los profesores también tienen un listado de materias y tienen un número de horas que da clases. Un profesor tiene de forma obligatoria un número de horas que cumplir. Entonces, el número de horas que tiene una materia será el que se coloque aquí en número de horas. Tenemos el constructor del profesor, el leer, el imprimir, el modificar, el registrar. Nos hace falta los métodos gets. Podrían ser finales también, porque no estamos preveyendo que a la clase profesor le vamos a sobreescribir. Entonces, por seguridad, le vamos a colocar get número de horas. Devolver un byte. Y también necesitamos el número, si queremos el arreglo de las materias. Get materias igual va a ser final. Y nos devolverá el listado de materias que dicta un profesor. Con estas 4 creo que ahí ya están terminadas. En realidad, cuando uno decide hacer un proyecto, debe empezar así, diseñando primero el diagrama de clases. Es mejor modificar aquí, cambiar de opinión aquí, que ya implementar el código y luego cambiar de opinión y luego borrar lo que hemos hecho, ¿cierto? Y aquí nos permite pensar un poquito mejor cómo le vamos a dar la funcionalidad de nuestro proyecto. Bien, hasta ahí ya tenemos las materias, los estudiantes y las personas. Ahora, desde nuestro principal, pues lo primero que haremos será llamar al menú principal, que nos va a dar las opciones de que queremos agregar una materia, agregar un profesor, agregar un estudiante. Será el menú principal. Dependiendo de eso, dentro del menú de estudiantes, nosotros podemos obtener la lista de estudiantes, ¿cierto? Podemos obtener la lista de estudiantes, la lista de profesores, que nos visualice la universidad como tal, cuántos estudiantes tiene, cuántos profesores tiene, guardados dentro de los arreglos. De hecho, nosotros necesitamos un método para imprimir estas listas, ¿no es cierto? Las listas de estudiantes, las listas de profesores, y necesitaríamos implementar todo ello. Para el menú estudiantes era un menú que nos decía si queremos agregar un estudiante, queremos consultar un estudiante o queremos eliminar un estudiante, ¿cierto? Creo que eso nos da igual para el menú de profesores, si queremos agregar, eliminar o buscar un profesor. Básicamente serían la parte de los menús que son estáticos y que únicamente nos van a imprimir esos menús a pantalla para que podamos escoger una opción. Y de hecho estos menús deberían devolvernos la opción que el usuario ha seleccionado. En el menú principal, por ejemplo, vemos que siempre nos devuelve un integer, nos va a devolver cuál de las opciones escogió el usuario. El menú estudiante también nos va a decir qué opciones escogió el usuario, y el menú de profesores también nos va a devolver cuál es la opción que escogió el usuario. Son estáticas, únicamente van a hacer eso. ¿Desde dónde vamos a controlar la lista de estudiantes o la lista de profesores que tenemos? De hecho, es desde la clase principal, ¿cierto? Aquí tenemos nuestras dos listas y tenemos las variables finales, que por eso están en mayúsculas, que nos van a permitir ver cuál es nuestra capacidad de estudiantes y de profesores. Y tenemos nuestro main, que es desde donde llamaremos a todos los métodos que necesitamos ir creando en la clase principal.
desde el main, ¿cierto? Vamos a controlar si es el menú principal. Y dependiendo de esa acción, vamos a llamar, por ejemplo, a un método, ¿cierto? Estamos en el menú principal, digamos que el menú principal nos devolvió que queremos agregar materias. El menú principal es crear nuevas materias. Entonces, para crear estas materias, nosotros necesitamos leer las materias los datos de la materia, y, ¿no es cierto? Por tanto, en materia creo que nos hace falta un método leer también. Voy a llamarle leer. El constructor ya no necesita esto, porque va a tener el método leer, ahí va a tomar los datos y va a colocarlos dentro de sus atributos. Entonces aquí, desde nuestro main, llamamos al menú principal. Este nos devuelve, digamos que el 1 era la opción de crear materias. Llamamos al método, tenemos que llamar al método leer. Creamos una materia y le llamamos al método leer. El leer va a tomar de pantalla los datos, va a agregar a sus atributos y listo, ¿no es cierto? Podríamos decirle desea continuar, entonces podemos crear un método. Podría ser que se llame agregar si agregamos las materias, las tenemos que crear y luego se van a llenar dentro del estudiante o del profesor qué materias hemos asociado a un estudiante o a un profesor, pero necesitamos en algún lugar guardar todas las materias que tiene disponible en nuestra universidad. Entonces, de forma similar, necesitamos un arreglo lista de materias. Nos lleva a que tengamos también una variable de número de materias. Y es de materia. Listo, entonces este método agregar materia lo que va a hacer es crear una nueva materia, un objeto materia y guardarlo dentro de la lista. ¿Sí? Entonces necesitábamos ese método. Una vez que hayamos creado, desde el menú principal, las materias se agregan ahí. Si creamos estudiantes, pues los estudiantes también se crean dentro de el listado de estudiantes. Y necesitamos un método agregar. Muy bien. Con eso cumpliríamos con el menú principal que sea agregar. Si no queremos agregar materias y queremos consultar para que nos muestre todas las materias, podríamos crearnos un método genérico que se llame consultar. Y le mandamos como parámetro si queremos consultar materias, estudiantes o profesores.
Bueno, si aquí, por ejemplo, yo decido enviar una lista, no de la tengo que decirle de qué, no, solamente, o sea, mi idea era ya mandar por aquí una lista, digamos, algo así, y poder reutilizar el mismo método y dentro del consultar leo la lista y la imprimo siempre, pero eso implica el doble de memoria, porque yo ya tengo la lista de materias de estudiantes y profesores. El rato que le envío como parámetro significa que voy a utilizar el doble de memoria porque recordemos que los parámetros se vuelven a crear en el espacio de memoria nuevo, ¿no es cierto? Y donde se copian los datos de aquí, se copian nuevamente acá. Entonces usamos el doble de memoria, pero aquí yo no puedo mandar una lista genérica. Tengo que decir si esa lista es de materia, de estudiantes o de profesores. Entonces no tendría sentido hacerle como que genérica. Vamos a llamarle consultar estudiantes. Lo que se llame consultar profesores. Tenemos el agregar, el consultar y podríamos eliminar. Podríamos tener un método que nos dé que nos liste el número de horas y uno que nos dé el número de créditos de los estudiantes. Creo que ahí cumpliríamos con todo el menú, con las opciones a las que vamos a llamar desde el menú principal, desde el menú estudiantes o desde el menú de profesores. Para agregar, consultar, eliminar y unas opciones adicionales para consultar el número de horas de profesores y el número de créditos que tienen los estudiantes. Creo que ahí tendríamos nuestro modelo completo de lo que necesitamos implementar. ¿Algo que les quede dudas, chicos? ¿No? Como vemos, es más fácil de alguna manera el poder diseñar nuestro programa desde un diagrama de clases. Podemos cambiar de opinión y no nos implica mucho tiempo. Otra cosa es cambiar de opinión mientras estamos ya programando, ¿no es cierto? Probablemente así podemos visualizar de mejor manera qué necesitamos y dónde necesitamos colocar, ¿sí? Y nos podemos dar cuenta de que si algo estamos declarando, ¿qué habíamos declarado? Por ejemplo, en materia tenemos estos por defecto. Get código, get nombre, get número de créditos. Estos métodos están por defecto. Significa que solo voy a poder acceder a ellos desde los métodos de las clases que están en el mismo paquete. Y de hecho no voy a poder acceder a ellos desde las clases del menú o desde las clases del principal. Entonces, eso nos ayuda a ver si está bien colocarle como por defecto, si le colocamos como privado o le colocamos como público y para poder utilizarlo. Listo, creo que hasta ahí tendríamos nuestro diagrama de clases. Ahora vamos a colocar en nuestro código que tenga el código similar a lo que hemos creado. Empecemos por nuestra clase persona. Ahí tenemos nuestra clase persona. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos, empecemos con las enumeraciones que tenemos. Tenemos declaradas las enumeraciones del tipo género, que estaban bien.
femenino, masculino, indefinido, los estados también estaban completos y los tipos profesor, estudiante y profesor y administrativo. Pero bueno, esta clase administrativo no la hemos creado, entonces quedémonos solo con profesores y estudiantes. Listo, ahí estamos. Bien, nos subimos. Tenemos nuestra clase, pero persona es abstracta. Tiene el nombre, tiene el código, tiene la edad, tiene el género, el tipo y el estado civil. Tiene el constructor. Este constructor ya no va. Tiene como método abstracto modificar y devuelve de hecho un void. ¿Cierto? Y tiene también otro método abstracto que nos falta declararlo, que se llama registro materia. Este es protegido, público. Los métodos abstractos que teníamos. Tenemos actualizar datos, ya no va. Tenemos el método imprimir, que nos dijo que era el imprimir, es protegido. Y vamos a imprimir el código, la edad, el género, código, nombre, edad, género. Nos falta el tipo de persona. El estado civil. Creo yo que no necesitamos hacer esto. Y hemos impreso todos los datos que tenemos. Una vez que tenemos... Pero es una pregunta, perdón que la interrumpa sobre otro tema. A la prueba también, aparte de ir esto de diagrama de clase, también va a ir operaciones con matrices y con vectores. Operaciones con matrices y vectores. Sí, porque habíamos hecho una clase los otros días. Hacíamos dos matrices y con force empezamos a sumarlas. Tanto así como operaciones no, pero el poder utilizarlas como en este caso que nosotros necesitamos poder agregar materias dentro de una lista, poder buscarlas y buscar un dato, tendremos que recorrer la lista para buscar una materia, tendremos que eliminar una recorriendo el resto de elementos, ¿cierto? Para eliminar una materia. Eso sí, o sea, poder manejar un arreglo, como arreglo, no como matriz. Ah, no, como matriz, ya. Ok, ya. Gracias. ¿Ya? Tenemos el imprimir, ya está listo. Tenemos el imprimir, tenemos el leer. El leer es
protegido. Tenemos el código, el nombre, la edad, el género. Tenemos como un string. Recuerda por qué leímos así. Código, nombre, edad, género. Nos falta leer el estado civil. Y así completamos para todos los estados civiles que tenemos. Tenemos el estado civil y
estamos en persona. El tipo de persona no le vamos a agregar. Tenemos el leer. Luego teníamos el leer, el imprimir y está. Necesitamos los gets, que son finales. ¿Qué tipo? Para el get tipo. El get estado civil. El get género. Hace falta el código. El código es de tipo byte. Int. Get nombre. Edad. Los gets. Y listo, tenemos la clase persona completa, tal como está en el diagrama. Ahora vamos a la clase estudiante. Más fácil, vamos a la clase materia. Veamos si la clase materia está completa. Tenemos código, nombre, número de créditos, número de horas. Tenemos el constructor. Imprimir materia, que nos va a imprimir materias públicas, así que está bien. Nos va a imprimir los datos de la materia. Tenemos el leer. Vamos a copiarnos en la persona. Una pregunta, si no es tanto de este tema, pero ¿cómo podría saber los números de crédito? Bueno, el número de créditos de una carrera. De una carrera no podemos. El número de créditos que tiene un estudiante, sí, porque estamos asociando a los estudiantes una cantidad de materias. Entonces tienes que recorrer el arreglo de materias sumando para cada materia cuántos créditos tiene. Ah, ya, listo. Si tuviésemos una clase que se llame carrera, una clase que se llame facultad, y asociamos las materias a una carrera, entonces sí podríamos obtener el número de créditos por carrera. ¿Ya? Pero tal como lo hemos hecho, que carrera, semestre y facultad sean solo streams de la clase estudiantes, no podemos saber el número de créditos por carrera. Listo, profe.
Bien, ahí tenemos el método leer de materia. Y necesitamos los gets. Aquí les podemos seleccionar. Podemos crear que sean de paquete, para que nos den creando así. Digamos que no queremos los sets, solamente queremos los gets. Y está, ahí tenemos. Okay. Ahí están los gets que queríamos. ¿Cómo creamos una materia? En el constructor, cada vez que creemos un nuevo objeto materia que necesitamos. Primero, llamar al método leer. Y este va a asignar, va a ir leyendo y va a asignar a los atributos de nuestra clase. Y tenemos la funcionalidad para la materia. Ahora sí vamos a, creo que la persona, me falta hacer lo mismo. Cuando creamos una persona, ¿cómo la creamos? Llamando al método leer. Entonces así lee y asigna los datos a los atributos que necesitamos. Ahora sí vámonos a la clase estudiante. Clase estudiante está extendida de la clase persona. El constructor llama al super, pero el super no tiene parámetros. No tiene todos estos parámetros. Necesitamos un método llamado leer. Este es privado. Y leemos el semestre. Ok, el método leer de la clase persona era protegido.
tanto yo no puedo bajar la visibilidad a privado. Eso es lo que me está diciendo aquí el error, que no puedo reducir la visibilidad de una clase heredada de la clase persona. Entonces, si este leer era protegido, al menos debo mantener el nivel de protegido o hacerlo público. Entonces aquí tenemos un error. Seguir siendo protegido. Y el leer del profesor también debe ser protegido. Llamamos al constructor de la clase persona y luego llamamos al método leer para leer el resto de atributos que tiene esta clase. Veamos, tenemos el número de materias, lista de materias que no estamos usando, nada más. Y aquí nos debe decir que queremos implementar todos los que sean ya, tenemos el leer, está, tenemos el imprimir. Vamos al método imprimir de la clase base. Luego imprimimos adicional la facultad, la carrera y el semestre. Los finales nos faltan. Y estos son públicos. Ya tenemos los gets del estudiante, tenemos el leer, el imprimir. Tenemos que implementar el modificar y el registrar materia. Vamos con el registrar materia. Bueno, el modificar sería más fácil. Necesitamos llamar al superpunto
leer, el método leer de persona, y luego necesitamos leer, llamar al método leer de la clase estudiante. Y volvemos a modificar los datos básicos de la clase estudiante, que eran el nombre, la edad, el código, y en leer llamamos para poder ingresar los datos nuevamente de la facultad, de la carrera y del semestre. Ahí tenemos la opción de modificar. Y ahora, para registrar una materia, nosotros necesitamos colocar dentro de la lista de materias cuántas materias puede tener un estudiante. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos ver si tenemos espacio. Nosotros tenemos aquí un arreglo en el que tenemos un espacio para 6 materias. ¿Cuántas ya están agregadas? No sabemos desde agregar materia. Entonces necesitamos ir contando cuántas ya tienen. De hecho, debe tener null las que no tengan. Vamos a decir, aquí vamos a materias ingresadas. Vamos dentro de un for. Y vamos a ir preguntando si si y es diferente de null, entonces la cantidad de materias vamos a ir incrementando. El rato que ya no sea diferente de null, nos vamos a salir del for. Y ahí tenemos en cantidad el número de materias que ya están ingresadas. Luego tenemos que validar si la cantidad es menor que el máximo número de materias. Tenemos que 6, cantidad va a contar, ¿no es cierto? Si es aún menor, entonces podemos agregar una materia. Creamos un objeto de tipo materia. Nuevo. Regresamos a materia. El constructor va a leer una materia y va a asignar. Entonces, desde el estudiante, el rato que llamamos al constructor, en nuevo ya tendremos una materia asignada. Y luego, en la lista de materias, ¿en qué posición? En la posición de cantidad. 1. Bueno, como empieza desde el 0, probablemente sea en cantidad. Vamos en la nueva materia. ¿Sí? Caso contrario,
y espacio para asignar más materias. Y ahí tendríamos nuestro método, registrar una materia para un estudiante. Y hagamos de cuenta, en la pruebita de escritorio, hagamos de cuenta que teníamos ya una... Vamos, aquí tenemos la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Ahí tenemos la posición. Digamos que en la 0 ya teníamos una materia. Entonces, cantidad empieza en 0. Voy a leer, es materia diferente de null. Sí, entonces cantidad se pone en 1. Luego sigue la siguiente, es diferente de null o no. Entonces sale, cantidad nos queda en 1. Es 1 menor que 6, sí, creamos una nueva materia y en el espacio de 1 colocamos la nueva materia, estaríamos manejando correctamente el índice. Ahora digamos que ya teníamos otra materia por aquí. Cualquier cosa. Y nos queda el espacio solo para una. Veamos si está contando correctamente. Cantidad en 0, hay una, pone 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Cuando llega la última, la sexta, sale break y cantidad se queda en 5 materias. Es 5 menor que 6, ¿sí? Entonces colocamos en la posición 5 la nueva materia. Y si ya estuviésemos llenos, cantidad va a tener 6. ¿Es 6 menor que 6? No, entonces ya nos va a decir no hay espacio para más materias. Entonces estamos controlando bien el arreglo. Tenemos el registro de materias. Y me parece que con eso tenemos lista la clase estudiante. Chicos, entonces, como deber para mañana, vamos a hacer la clase profesor, que es muy similar a la clase estudiante, ¿sí? Ese sería el deber para mañana y hasta ahí nos quedamos el día de hoy. ¿Listo? Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Como deber, hacer la clase profesor y yo le voy a preguntar a cualquiera y me muestra su código ese rato, ¿de acuerdo? Y vamos a calificar. Listo. Listo, chicos, nos vemos el día de mañana. Solo la clase profesor. Cortito, les toma 20 minutos hacer ese deber. Nos vemos mañana. Entendido, profe. Ya, profe.